Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. A los que están aquí, Dios bendiga a los que están por medio de Luminal TV y YouTube, Facebook. Un saludo desde aquí, desde la grabación de Luminal TV. En esta mañana, amados hermanos, pues estamos empezando el momento de la predicación. Ya hemos adorado, hemos orado al Señor para este momento, esperando que la palabra que en esta mañana se va a predicar pueda causar el efecto en el corazón de cada uno de nosotros y despertar nuestro sentido real de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nuestro tema de predicación esta mañana se titula "De reino se trata, no de imperio". Y hay que entender de que el reino de Dios, establecido por el mismo Señor Jesucristo en medio nuestro, vino a derribar todo lo que era un imperio. Porque el hombre, al aferrarse al imperio, recibe beneficio del imperio, viene a depender del imperio, defiende el imperio y vive de acuerdo al imperio. Pero la diferencia entre el reino de Dios y el imperio es que posiblemente el reino de Dios pueda proveerte todo lo que tú necesitas, pero no te puede proveer la vida eterna. El reino de Dios te provee la vida eterna y todo lo que tú necesitas. Amén. Amén. Una cosa no puede reemplazar el otro. Sabemos que los imperios son instituciones establecidas para imponer su voluntad hacia las demás personas, hacia las demás naciones, como lo fue el Imperio Romano, que imponía, ¿verdad?, sus leyes y sus tradiciones y todas las cosas sobre los demás países que ocupaba. En ese tiempo tenemos como un imperio los Estados Unidos, que impone su reglamento sobre otros países. Y también pues hay pequeños imperios que se levantan en medio de personas que quieren poner dogmas, ¿verdad?, y tradiciones sobre los hombres. El reino de Dios no depende de eso. El reino de Dios, al contrario, viene a darnos libertad, viene a librarnos de toda condenación, viene a salvarnos, ¿verdad?, viene a darnos vida eterna. Vino a dar, no a imponer. Esa es la diferencia entre el reino de Dios y el imperio. Y muchas personas se levantan, ¿verdad?, con ese deseo de reinar, de imponer sus condiciones, sus tradiciones, y eso es lo que hace un imperio. Entonces debemos de poder diferenciar un imperio de un reino para no caer en error. Amén. Amén. En el libro de Lucas, y con eso vamos a iniciar nuestra predicación, en el capítulo 17, versículo 20, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán hero aquí o hero allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que bajo el fluir del Espíritu Santo conste cada palabra, Señor, que salga de mi boca para la edificación de tu pueblo. No permita, oh Dios, que mi humanidad se manifieste, sino que tu Espíritu Santo tome el control total de todo mi ser
para con eficacia, Señor, presentar el Evangelio tuyo a cada vida y a cada corazón, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo algo muy importante. Que el reino de Dios no vendría con advertencia. Y luego dice, porque ya está entre vosotros. Y muchas veces nosotros esperamos un momento para que entremos en el reino de Dios. Esperamos que nos advierten que el reino de Dios, si ya el reino de Dios fue anunciado hace más de 2000 años atrás. Y el reino de Dios se encierra en la persona de Jesucristo. El reino de Dios se encierra en la persona de Jesucristo. Y hay que entenderlo muy bien, porque si no lo entendemos, vamos a estar vagando, buscando un reino y vamos a caer en un imperio. ¿Sí? Porque cuando Juan anunciaba la venida del Señor Jesucristo, él decía, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Otra versión dice, porque el reino de Dios está al alcance. Otra versión dice que el reino de Dios está a mano. Quiere decir, está al alcance, quiere decir que había llegado. Y la palabra clave para entrar en el reino de Dios, y tomarlo bien en cuenta, es arrepentidos. Y luego el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ir a anunciar el reino de Dios. Porque vamos a anunciar algo que ha de venir. Tenemos que anunciar algo que ya vino. Amén. Hay que tenerlo bien claro. Porque si no entendemos eso, muchos se aprovecharán de su inocencia, de su desconocimiento y en poner sus dogmas sobre cada uno de nosotros y así formar su imperio. Hay muchos que ahora se hacen llamar apóstoles, lo que están montando es un imperio. Porque no han tomado en cuenta ya que el reino está establecido y que nosotros somos pueblo de este reino. Amén. Redimido por la sangre de Cristo. Amén. Debemos de entender muy bien el comportamiento del imperio para no caer en él. Y debemos de entender muy bien la manifestación del reino para entrar en él. Y entrar en el reino significa simplemente tomar una decisión, como así de alguien que va a la boda. ¿Verdad? ¿Qué hace alguien que va a la boda, que se va a casar? El que se va a casar se despoja de su celibato, de su soltería, ¿verdad? Se despoja de su yo, se despoja de su libertad para dedicarse, ¿verdad?, a la necesidad o a cubrir, ¿verdad?, con su amor, con su pasión, con todo lo que le hace falta a su pareja. Y ahí se complementan los unos a los otros. Y en ese despojo es que nosotros debemos de entender que el arrepentimiento quiere decir yo me voy a despojar de lo que yo soy, me voy a despojar del yo para entrar en la boda con el Cordero. Y así ser partícipe de este reino que Dios vino a darnos. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque ya está entre nosotros. Ya está. Porque acontece que el Señor Jesucristo confrontaba siempre a los fariseos. Y lo confrontaba y le decían, ustedes tienen un problema. El problema de ustedes es la hipocresía. ¿Por qué le decía eso a los fariseos? Y ahorita lo vamos a ver por medio de la palabra. Porque los fariseos sabían cómo comportarse con el imperio. Pero solamente hablaban del reino, pero no entraban en ello. Amén. 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 Pero sí correspondían a lo que el imperio le demandaba. Y Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 23:13, lo reprende. Dice Mateo, capítulo 23:13, dice, mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entrar a los que están entrando. ¿Y dónde aconteció eso? ¿Dónde aconteció eso? Porque sabe que los fariseos de toda manera querían callar al Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos ya se habían acostumbrado a vivir en el imperio. Ya se habían acomodado su vida para disfrutar de sus ganancias, de sus ganados, ¿verdad? De pagar aún a César lo que era de César. ¿Sí? Pero cuando venía el Señor Jesucristo, para darles esa oportunidad de ser partícipe del reino de los cielos, ellos encontraban de que eso perturbaba su vida en el imperio. Y a muchos les acontece. Yo conozco a personas que de alguna manera han venido siendo cristianos y al caer en el imperio disfrutan tanto lo del imperio. Antes de llegar al imperio o apenas llegando al imperio, lo que manifestaba su corazón, porque ahora la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca, pero ahora podemos decir que de la abundancia del corazón habla tu Facebook. Y entonces de la abundancia del corazón hablaba el Facebook de todo lo que era del Señor. Y ahora al llegar al imperio y empiezan a tener ciertas cosas, ya la página no manifiesta lo del Señor. Manifiesta lo que el imperio le provee. Y eso viene a ser un conflicto, ¿verdad?, en el corazón. Porque cuando uno se encuentra atrapado por las cosas que el imperio nos provee, nos olvidamos que hay un reino. Dice: "Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres". ¿Cómo lo cerramos a veces, amados hermanos? Por lo que manifestamos, por lo que decimos, y lo que hacemos. Decimos una cosa como los fariseos y hacemos otra cosa. Y como la persona que no entiende acerca del reino va a entender de que tú estás hablando del reino. De pronto, nosotros en vez de manifestar a las personas un reino, lo que le estamos manifestando es un imperio. Entonces, así le impedimos a la persona que entre en el reino y caiga en el imperio. Nosotros deberíamos de ser luz a los que necesitan entrar en ese reino. Amén. Amén. Vámonos al libro de Mateo en el capítulo 22 y vamos a ver por qué Jesús le dijo hipócrita a esos fariseos. Porque el capítulo 22 es el que antecede el 23. En el capítulo 22, versículo 1 en adelante, respondió Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos lo afrentaron y lo mataron. Al oír el rey esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad no eran preparadas para los que fueron convidados, pues no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llama a Hermer
llama a Juan, a Miguel, llama a los que no eran pueblos, a los cojos, a los mancos, a los buenos y malos, dice la palabra. Llaman a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Y en medio estaba yo, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Gente que estaban dispuestos a negarse así. Gente que estaban dispuestos a dejar todo para ir a la invitación. Para recibir la invitación, para ir a la boda con el Cordero. Gente que estaban dispuestos a dejarlo todo. Mientras que los que habían sido invitados primeramente no quisieron venir. ¿Por qué? Porque se habían acomodado con los bienes del imperio. Porque yo lo digo, más adelante lo vamos a ver, para que no crea que es un invento del pastor. Dice, saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Uno se preguntaría, ¿cómo así? Que un hombre esté en una boda y no esté vestido de boda. Y uno debe de preguntarse, ¿cómo es que se viste de boda? ¿Cómo Dios pudo salir a ver a los convidados y encontrar que hay uno que no estaba vestido de boda? ¿Cómo entró ahí? Si fueron a llamar a buenos y malos. Entonces yo me imagino que si había cojo, había ciego, había de toda clase de personas, como lo estipula otro evangelio, no se pretende que se está hablando de un vestimento superficial. Se está hablando de una condición. Y la condición del corazón requiere, para entrar en el reino de los cielos o la boda, el arrepentirse. Requiere ser desvestido del viejo hombre y ser revestido del nuevo. Requieren que seamos desvestidos de corrupción y revestidos de incorrupción. Requiere que seamos vestidos de amor. Amén. Entonces al Señor ver ese hombre, ese no está vestido de boda. Eso se infiltró. Eso vino no bajo la condición que se requiere. Vino y se metió allí pretendiendo quedarse como es y aprovecharse de la boda. Ciertamente dice en el versículo 13: entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay que entender algo muy importante, mis amados hermanos, que el Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser burlado. De verdad hay que tener una transformación del corazón para aceptar la invitación que el Señor nos hace para entrar en el reino de Dios. Y la condición del corazón es un corazón que esté dispuesto a dejarlo todo para recibir lo que el Señor nos da. Es un corazón que está dispuesto a arrepentirse y decidir para entrar en el reino de Dios. Es un corazón que tiene que menospreciar todo lo que el imperio le pueda dar para aceptar lo que el reino le pueda dar. Amén. Se trata de un reino, no de un imperio. Amén. Amén. Entonces luego dice el 14, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. En el 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, con representantes del imperio,
Porque como el imperio tenía sus leyes, como tenía sus condiciones, ¿verdad? Sus imposiciones, quería de alguna manera denunciar al Señor Jesucristo en alguna palabra que hubiera dicho en contra del imperio. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales y no violarlas. Amén. Entonces cuando mandaron a esos herodianos con los discípulos de los fariseos, ellos fueron y dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo que da a entender que no estaba mirando al hombre de la boda con apariencia, sino con el corazón. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito corresponderle al imperio o no? ¿Es lícito? Preguntaríamos. Pues es lícito. Nosotros correspondemos más al imperio que le correspondemos más a Dios. Todos nosotros le pagamos los impuestos al imperio. Todos nosotros correspondemos a las leyes establecidas por todos nosotros nos sujetamos a las cosas que nos impone el imperio y le correspondemos a ella de la manera correcta porque nos conviene. Pero el negarnos a nosotros para corresponder al reino de Dios se nos hace más difícil. No entendiendo que hay un mayor provecho corresponderle al reino que al imperio. Amén. Porque el imperio no te va a dar la vida entera. El imperio no te va a dar la vida entera. El reino sí. Por eso es que nosotros no podemos a veces hacer mucha la diferencia, porque como los dos proveen, pero uno no provee la vida eterna. ¿Sí? Y caemos en ciertas condiciones impuestas por los hombres que quieren formar su propio imperio, creyendo con el corazón sincero que estamos adorando a Dios y que estamos sujetos a Dios, cuando en realidad lo que estamos sujetos a dominios de hombre por medio de dogmas establecidas dentro de un lugar, donde si tú fallas a sus dogmas te dicen: tú no tienes la visión de la casa. Tú no tienes que tener la visión de la casa, tú tienes que tener la visión del reino de Dios. Amén. Amén. Porque cuando tú no correspondes a la visión de la casa, tú no estás respondiendo al imperio que ellos se quieren formar. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener bien abiertos los ojos para ver si estamos entrando en el reino o estamos entrando en el imperio. Así que, amados hermanos, no caigamos en el error. Le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y le volvió a decir: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. De César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero nosotros, y yo digo nosotros para que no crea que yo me excluyo, nosotros le damos más fácil a César lo que es de César, y difícilmente y con pellizco a veces le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque correspondemos más al imperio que al reino. ¿Verdad? Nos olvidamos que somos parte de ese reino.
Y el reino no se encierra en cuatro paredes. El reino se encierra en el reino de los cielos. Amén. Amén. Es importante entender eso, amados hermanos. Lo que miramos cuando sacamos un billete, hay suscripción, hay inscripciones y hay imágenes. Y lo recibimos. Y cuando hay que pagar el tributo, lo pagamos. Pero a veces lo pagamos contento porque sabemos que al final del año tenemos un crédito. Estamos esperando el crédito. Y empezamos a hacer planes con el crédito. No, a mí me van a devolver 2,000, 3,000, ¿verdad? Y calculamos y sacamos el cálculo y somos buenos en colaborar con el imperio. No entendiendo que hay mayor beneficio del reino que del imperio. Amén. Amén. ¿Cómo correspondemos al imperio y cómo correspondemos al reino? Porque debemos de entender que somos un pueblo de Dios. Y un pueblo de Dios pertenece a un reino, no a un imperio. De que tenemos que obedecer las cosas que nos se impone por el imperio, sí. El pueblo de Dios tuvo que sujetarse a lo que se le imponía el imperio romano. Y tenían que pagarle tributo a César y toda esa cosa, y nosotros también debemos de hacerlo. Sin olvidar que pertenecemos a un reino y no a un imperio. Amén. Amén. Dice, ¿de quién es la imagen? Yo me imagino que si solamente en la moneda estaba la imagen de Dios, solamente Jesús hubiese dicho, dale a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero lo que representaba la imagen que estaba en la moneda era el imperio. Y la condición que representaba esa imagen era que tu ganancia venía de un imperio, no de un reino. Por lo tanto, tenía que darle tributos al imperio. Pero Jesús dijo, no solamente al imperio, también a Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y uno se preguntaría, ¿se trata de dinero, pastor? No. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, Amén. sino en paz, en justicia, en amor. Muchos estaban ahí esperando que yo estuviera hablando de dinero. A ver si uno más. Gloria a Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que es en eso sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Aleluya. Muchos se están apretando ya el bolsillo allí por el internet. Ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que entender que en nuestra condición humana y dirigiéndome a la naturaleza carnal humana, es más fácil entender al imperio. Por eso que para entrar en el reino hay que ser revestido. Hay que ser revestido. Y es importante entender eso. Porque como seres humanos, como seres carnales, podemos
asociarnos y entrar en mayor comunión con un imperio. ¿Por qué? Porque por las demandas que tiene el ser humano, por las demandas que tiene la carne. Por eso que 1 Corintios 15 nos habla de la transformación del hombre. Por eso que Jesús también, aparte de Juan, cuando anunciaba el reino, decía lo mismo, decía arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. No es que va a llegar. Tenemos que tener bien metido en la cabeza y estar convencido de que el reino no viene, sino que ya vino. Y solamente el Señor Jesucristo está esperando que cada uno tomemos la decisión de ser parte de este reino. Y después que entremos en este reino, que vivamos de acuerdo a ese reino. Y ahí es que necesitamos el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a negar a nuestro yo, a negar a nuestros pecados, a negar a nuestra forma de ser, a nuestra humanidad para entrar en el ámbito espiritual. Porque dice 1 Corintios 15, 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y los que saben de ciencia saben que el ser humano pertenece al reino animal. Y sus impulsos, cuando todavía están en la carne, son impulsos animales. Por eso el comportamiento del hombre en el pecado queda sin freno. Vive una vida pecaminosa desenfrenada porque el instinto animal se hace relucir, se hace manifiesto. Por eso dice, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Pero si tú le dices a una persona animal, se molesta. Pero la realidad del caso es que pertenecemos al reino animal en nuestra condición humana y carnal. Y el hombre que todavía vive esa condición, sus impulsos lo llevan a pecar porque el instinto animal se hace relucir, se hace, ¿cómo dijiste ahorita? Manifiesto. Se hace manifiesto. Entonces, lo animal es primero, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, que es Adán, era terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es celestial. Por eso que el Señor Jesucristo al venir nos permite a nosotros ser parte de lo celestial. En nuestra transformación por medio de Él venimos a ser partícipe de lo celestial y dejamos lo terrenal. Por eso que hay que convertirse para entrar en el reino de Dios. Convertirse quiere decir dejar mi naturaleza pecaminosa animal, humana, y entrar en la condición espiritual, que es lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos, para que el Señor no nos vea como aquel que no está vestido de boda. Amén. Dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y es necesario en esta condición que el hombre sea transformado. Amén. Y la transformación no se produce como un relámpago de un día a otro. Se produce a partir de un nuevo nacimiento. ¿Verdad? Pero la intención tiene que ser en que yo quiero arrepentirme para ser partícipe del reino de los cielos. Y al arrepentirme, el Señor, al ver la intención de nuestros corazones, empieza a trabajar con nosotros. Y dice la Biblia que la obra que Él empieza en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. O sea que es un proceso. Amén. Diga conmigo, proceso. No es de una vez. No con mi fuerza, si es con el Espíritu de Dios. Amén. Hay que pertenecer al reino de Dios.
Hay que ser transformado. Hay que ser renacidos. Amén. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo que Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3:3. Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Porque esa carnecita que cuidamos tanto y le damos baño y crema y loción y perfume y todo eso, no va. Se queda. Hay que transformarse, es el hombre interior. El alma tiene que ser transformado. El hombre que está dentro de este cuerpecito que cuidamos tanto. Amén. Amén. Hay que nacer de nuevo. Jesús dijo, el que naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y a veces nosotros queremos entrar en el reino de Dios es con nuestras propias obras. No entendiendo que nuestras obras no pueden justificar al hombre, porque si nuestras obras pudieran justificar al hombre, pues por demás murió Cristo. Amén. Sino que en la regeneración del hombre, Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ella, buenas obras. Amén. Pero es después de la transformación del hombre, no con su fuerza, no con la intención de ganarme el cielo. Voy a hacer buenas obras, voy a darle a los huérfanos, voy a dar a las viudas, voy a ayudar a los pobres, voy a dar todos mis bienes para... Dice que si no hay amor en eso, de nada sirve. Quiere decir, si Dios no está en eso, en el asunto, de nada sirve. Entonces, amados hermanos, hay que entender que hay un imperio que lucha y pelea para crucificar al Cristo de la gloria. Bueno, nosotros lo entregamos. Porque no fueron los romanos que decidieron crucificar al Señor, sino los religiosos que no querían soltar su comportamiento dentro del imperio, que no querían soltar sus bienes dentro del imperio, que entregaron al Señor al imperio para que fuese crucificado. Y a veces queremos que crucifiquen al Señor porque no queremos dejar las cosas que no convienen dentro del imperio. No toquen mi cosa, no toquen mis bienes. Yo sudé mucho para eso. Sí. Y cuando entendemos lo que hicieron los hombres de Dios por medio de la fe, porque la fe debe de darnos a entender que estamos en este mundo como peregrinos. Si no, preséntame cualquiera de ustedes a su tatarabuelo. Dime que esté vivo todavía. Quiere decir que en algún momento, tú y yo, en cualquier momento, nos podemos ir. Por eso que el imperio no garantiza lo mejor. El reino sí garantiza lo mejor. El imperio te puede garantizar la comodidad aquí en la tierra. Pero el reino de los cielos no solamente te garantiza la vida eterna, sino una vida de paz, de abundante paz. Amén. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelando una mejor, esto es, celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Y es ahí donde nosotros nos quedamos cortos. Nuestra visión queda corta, porque estamos viendo las cosas que se ven y no estamos viendo las cosas que no se ven. Y la fe es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí es que muchos de nosotros quedamos cortos y nos aferramos al imperio y nos olvidamos del reino. Le estoy hablando palabra de Dios, mis amados hermanos. Jesús dijo en el Juan capítulo 18, 36, dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y tienen que entender, amados hermanos, que no se está hablando de dogmas de hombres, se está hablando de la palabra de Dios. Una palabra establecida para que nosotros pudiéramos ser partícipe de un reino eterno, no de un imperio pasajero. Amén. Y ahí hay que entender y hacer la diferencia entre el reino y el imperio. En muchas cosas se parecen. Tienen un soberano, el imperio tiene un soberano, el reino tiene un soberano. César era soberano, pero ¿dónde está César? Herodes era un soberano, ¿dónde está? Todos, Constantino era un soberano, pero ¿dónde está? Y todos los emperadores que han pasado como soberanos dentro de un imperio, ¿dónde están hoy? Pero tenemos un rey que vive y reina por los siglos de los siglos, y podemos decirle amén a eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Efesios, capítulo 12, versículo 12. 2, versículo 12. 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que significa, y yo creo que debería de haber un aleluya, un amén a eso, lo que significa que tú ahora, yo, todos nosotros que hemos creído, somos parte de un reino celestial, no de un imperio terrenal. Amén.
Porque cuando estamos sin Dios, estamos sin esperanza, perteneciendo a un imperio. Pero en Cristo Jesús tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre Celestial, donde venimos a ser conciudadanos de lo celestial, no de lo terrenal. Amén. Y voy cerrando. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, ahí le corresponde a usted, a cada uno de nosotros, nos corresponde procurar estar firme. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es bueno traer a memoria de que nosotros pertenecemos a un reino y no a un imperio. Porque en esa condición, amados hermanos, teniendo pendiente eso, difícilmente seremos atrapados dentro del imperio, sabiendo que tenemos algo mejor que un imperio, que es el reino de Dios. Amén. Amén. Afirmemos nuestros corazones, permanezcamos firmes en esta vocación, en esa elección, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no sea uno de los pocos escogidos, sino de los llamados. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que por medio de todo lo que hemos recibido en esta mañana, podamos afirmar nuestras vidas y entender de que hay un reino y un imperio que son paralelos, pero mejor es pertenecer a tu reino y entender que somos peregrinos en esta tierra y que algún día iremos a pasar la eternidad contigo. Por lo tanto, Padre Santo, despoja nuestros corazones de todo lo que nos aferra al imperio y aferra nuestros corazones a tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. que la paz de Dios esté con cada uno. Amén. En el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día y sean todos bendecidos. Amén.